Hola, continuamos hablando sobre mecánica cuántica. En la última ocasión vimos cómo directamente de los principios de la mecánica cuántica primitiva, Schrödinger podía obtener la ecuación estacionaria de onda cuando sustituía el principio de cuantización por el principio de variación. Hoy vamos a ver cómo lo obtiene, o les voy a platicar cómo lo obtiene haciendo uso de analogías ópticas. Como todos sabemos, la analogía óptica la establece Hamilton gracias a que Fermat enunció un principio del tiempo mínimo para los rayos de luz y a partir de ese principio del tiempo mínimo podía obtener por variación de una integral las leyes de la óptica, las leyes de refracción y de reflexión de Snell. Pues bien, William Rowan Hamilton, notó que el principio de mínimo tiempo de Fermat se podía poner en correspondencia con el principio de mínima acción de la mecánica clásica y con eso establecía una analogía entre la óptica geométrica y la mecánica clásica. Schrödinger cree que puede ir más lejos, de hecho logra ir más lejos al hacer la analogía misma de Hamilton, pero como en su tiempo de Schrödinger ya existía una óptica física que supera a la óptica geométrica y que la contiene en un cierto límite, Schrödinger pensaba que lo mismo, la mecánica clásica podía ser el límite de una mecánica superior, una mecánica ondulatoria, y que era su límite para bajas longitudes de onda, así como en la óptica, las longitudes de onda muy cortas nos remiten directamente a la idea del rayo de luz y no a la de las propiedades de difracción, que son ya propiamente las de una onda no concentrada, sino dispersa en el espacio. Bueno, pues asimismo, Schrödinger quiere hacer una analogía entre el principio de Hamilton y el principio de la óptica y lograr llegar a su ecuación ondulatoria. ¿Cómo lo hace? En realidad necesita una cierta preparación para hacer la analogía y más o menos es de la siguiente manera, miren. Schrödinger va a partir de un lagrangiano que es independiente del tiempo, es decir, vamos a tener un sistema conservativo. Entonces hace una reparametrización del tiempo y por lo tanto hay una reparametrización de la velocidad y entonces escribe su lagrangiano de esta forma y va a tener un principio de acción de este estilo. Como se puede ver de aquí, cuando los lagrangianos son invariantes ante la reparametrización, en realidad no obtenemos nada. Lo que Schrödinger quiere es utilizar o emplear el tiempo como una variable que en este libro, que ya se los había enseñado en una versión más vieja, en los principios variacionales de la mecánica, en este libro a esas variables, como el tiempo, que nada más aparece en su derivada en el lagrangiano, Cornelius Langsos les llama variables quinosténicas. Hermann von Helmholtz les llamaba variables cíclicas. Whittaker les llama variables ignorables. En realidad creo que así es como les llama también Goldstein, les llama variables ignorables, cuando en el lagrangiano una variable nada más aparece su derivada, se llama variable ignorable y conduce de inmediato a una ley de conservación. Pues bien, una vez que reparametrizamos el lagrangiano para que aparezca el tiempo como una variable quinosténica o variable ignorable o variable cíclica, procedemos a aplicar un procedimiento que es típico. Calculamos el momento conjugado a la variable temporal, que en este caso va a ser el hamiltoniano, y con eso logramos escribir el principio de mínima acción de esta manera, donde esto de aquí es la energía cinética. Con esto, al restringir el principio de variación a las superficies de nivel de la conservación de la energía, obtenemos esto de aquí. Y ya con esto podemos escribirlo de esta manera, de manera geométrica, el principio de acción. Y aquí ya no aparece el tiempo, aparece la diferencial, el elemento de longitud. Ese es un principio ya totalmente geométrico. La mecánica clásica se deduce de principios geométricos de variación sobre variables
riemannianas. De hecho, se puede considerar la mecánica clásica como el resultado de una transformación conforme sobre una superficie de Riemann, una variedad riemanniana, no las de la variable compleja, sino las de la geometría diferencial. Entonces, con transformaciones conformes de la superficie riemanniana, nosotros podemos obtener todos los resultados de la mecánica clásica como sus geodésicas. Ya nada más lo que le dejamos a la experiencia es calcular el factor de escala cuando transformamos de una superficie de Riemann a otra. Bueno, pues cuando escribimos el principio de mínima acción de esa manera, eliminando el tiempo por ser una variable quinosténica, obtenemos lo que se llama el principio de Maupertuis. Sobre ese principio es con el que se puede hacer la analogía que persigue Schrödinger. Una vez que tenemos escrito el principio de mínima acción en la forma de Maupertuis, podemos inmediatamente ponerlo en correspondencia con el principio del tiempo mínimo en la forma que le dio Fermat. Las diferentes integrandos los hacemos proporcionales y buscamos calcular la constante de proporcionalidad. Una vez que conocemos esa constante de proporcionalidad, pues ya tenemos establecida la analogía entre un principio y otro. Y con eso ya podemos escribir la ecuación de onda, porque debido a la analogía, así como el rayo luminoso en realidad lo que satisface es una ecuación de onda, dada la analogía, también el sistema mecánico habrá de satisfacer una ecuación de onda. Y esa ecuación de onda pues va a ser nuevamente la ecuación estacionaria de Schrödinger y sustituimos en ella la velocidad que obtuvimos después de todos los cálculos que hicimos. Ciertamente esto se ve mejor en una pizarra antes que en una charla. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que cuando los vemos en el pizarrón nos perdemos en los puros cálculos. Debemos de tener en cuenta que lo que se está haciendo no es una deducción de la ecuación de Schrödinger, es una analogía. Ponemos en correspondencia el principio de la óptica, el principio de mínima acción de Fermat, del que ya sabemos que satisface una ecuación de onda cuando las longitudes de onda son muy grandes, y esa analogía la llevamos al principio mecánico, y entonces también postulamos, abducimos que satisface una ecuación de onda y simplemente sustituimos las constantes que encontramos de la analogía que hicimos entre los dos principios variacionales. Esto generalmente puede pasar desapercibido porque no es una deducción. La ecuación de Schrödinger, como ya lo he dicho, no se deduce de ningún lado. Es una abducción, es una manera de tener en cuenta el conjunto de hechos que tenemos y de llegar a la cuantización de una manera natural. Entendemos la cuantización con todas estas analogías como un sistema físico atómico, es un sistema confinado en el que las energías cuantizadas responden a ser los nodos de nuestra ecuación diferencial, como si fuese una cuerda vibrante, sería el modelo de la cuerda vibrante. Pues bien, entonces esa es más o menos la manera en cómo a través de una analogía se deduce la ecuación de Schrödinger. No hay una deducción de algún principio, pues de que se deduzca de algún principio evidente, nada de esto es evidente, todo esto resulta de un largo trabajo y de un conjunto muy amplio de experimentos. No hay axiomas evidentes, al menos no los hay en la física. Muchísimas gracias.